Sí, sí, sí. Sí, doctor. Ok, excelente. Bueno, entonces les comentaba o hablábamos sobre esa autonomía en los cursos. Entonces, eso les decía que es un balance, porque yo al final de cuentas creo que debo entender en qué, digamos, haciendo una analogía muy coloquial, como dicen cuando hasta dónde soltar, ¿no? O hasta dónde estirar la liga. Entonces, ¿valdrá la pena, por ejemplo, dejarle libertad a los alumnos de que hagan las presentaciones interactivas donde ellos quieran? Pues a lo mejor sí, ¿no? Que aparte de los recursos puedan investigar fuera de plataforma. Sí, ¿por qué no? Pero decirle al alumno cuánto vale participar en las conferencias los sábados, o ya a lo mejor no, ¿no? Que habrá quien diga, no, pues que valga el 80%. Entonces, sí es importante, ¿no? Esa situación. Y hay cursos que son muy libres y otros que no lo son. Entonces, yo no sé si han tenido experiencia, por ejemplo, con cursos de la COSFAC en algún momento. Pero bueno, estos cursos que da el gobierno de México a través de la SEP, pues bueno, hay algunos donde tú no puedes avanzar del contenido de la semana, o sea, termina la semana y te tienes que esperar hasta que todo el mundo termine para seguir. De repente se te olvida que estás en el curso ya como, porque aparte le dan una semana de recuperación a los que no entregaron, entonces de repente dices, llega un momento que te pierdes porque pasan 3 semanas hasta que tú puedas seguir avanzando, ¿no? Entonces ahí estaremos hablando de un ejemplo de un curso no autónomo. ¿Ok? En cambio, ustedes, por ejemplo, si están ante un curso semiautónomo, ¿no? En la mayoría de las cosas ustedes pueden avanzar. Bueno, otra idea interesante, ¿no? De Moore es que él menciona que los estudiantes novatos o recientes requieren más estructura, o sea, lo cual conlleva una instrucción más cercana al principio de un curso. Conforme el estudiante adquiere experiencia, la estructura decrece y la autonomía se incrementa. Entonces, lo que permite que las actividades de aprendizaje sean más constructivistas. Entonces, una idea al respecto de ello es que nos habla precisamente de la curva de aprendizaje. Por ejemplo, en un principio, como todos, cuando nos enfrentamos a una plataforma nueva, hablando de la experiencia de Moodle, ¿no? Por ejemplo, o de Blackboard o no sé qué otra plataforma hayan tenido la oportunidad de trabajar. Y en un principio, ¿no? Decimos, ah, cañón, y aquí cómo comparto, aquí cómo subo, aquí dónde veo el calendario, dónde veo las cosas. Entonces, es una realidad que en un principio, si no existe un trabajo muy detallado de estructura, cualquiera se puede perder. Y si no existe el acompañamiento también. Sin embargo, ya cuando estás familiarizado, esa estructura inclusive puede carecer de detalle, de profundidad, y realmente es porque esta experiencia ya te permite que no exijas tanto ese nivel de calidad en la estructura. Otra idea de Michael Moore aquí interesante es que nos dice que las personas más autónomas se sentirán atraídas por los métodos más distantes de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, ponen como características alta estructura y poco diálogo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues parte de lo que ya mencionábamos. Por lo regular, la autonomía viene con la madurez, con los años. Y por eso vimos nosotros que si existían precedentes de educación en línea, casi todos eran en adultos. O sea, realmente los niños era muy complicado que un niño solito diga, papá, conéctame porque tengo clase, ¿no? O sabes qué, tengo que respetar mi horario de 8 a 1 de la tarde. Entonces, la realidad es que por eso estas ideas que, fíjense, las externaron hace muchos años, podemos decir el siglo pasado, y cómo ahora retoman fuerza como pilares de estas modalidades que están cada día pues, potencializando, ¿no? El alcance no solamente de la educación formal, ¿no? Como tal, sino inclusive pues de la informal, ¿no?
hay cursos ya casi de todo, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante. Por otro lado, hablando de la autonomía y de la distancia transaccional, pues bueno, está este triangulito. Y este triangulito nos habla precisamente como corazón, ¿no? Esta distancia. ¿Esta distancia de qué depende según Michael Moore? Bueno, depende del diálogo. Ya platicaba yo hace un momento de eso. Depende de la estructura, ya también lo mencionamos. Entonces dice, a mayor diálogo, la distancia se disminuye, ¿sí? A mayor estructura, la distancia se disminuye. Entonces, si lo vemos desde esa visión y aterrizándolo nosotros en este curso, con esta sesión de hoy, según yo, ¿no? Estoy acercándome a ustedes, ¿no? Estoy disminuyendo esa distancia, ¿ok? Pero quien no se conecte va a decir, oye, de por sí no me sentía perdido, me perdí la sesión, me siento distante de mis compañeros, me siento distante del tutor. Ahora, ¿cómo le voy a preguntar con exigencia si yo no me presenté? Entonces, sin querer, marcamos una línea, ¿no? Es como, bueno, a lo mejor voy a hacer una analogía muy absurda, pero es como cuando dejas plantado a alguien o le quedas mal a alguien, ¿no? Le quedas mal con ese diálogo, ¿qué sucede? Tú solito marcas una distancia, ¿no? Diríamos en México andamos como perrito con la cola entre las patas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que marcamos una distancia transaccional que no tiene que ver si estamos yo en Morelia y ustedes en Guadalajara, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con una distancia en la comunicación. Y creo que la comunicación es la palabra aquí importante, partiendo de que la comunicación es parte de la cultura, o sea, podríamos decir que la manera en que podemos hacer un intercambio de ideas radica en esa comunicación, solamente en esa. Entonces, esta comunicación nos viene, digamos, como deriva, ¿no? En una parte del diálogo, ¿sí? Pero por otro lado está la convivencia, la interacción del sujeto o del individuo, del estudiante, con la estructura, con la plataforma. Y si la estructura tiene instrucciones muy claras, entonces voy a sentir un acompañamiento. Si están todos los recursos que necesito, voy a sentir un acompañamiento. Pero si la estructura tiene carencias en ese sentido, entonces obviamente que esto va a jugar un papel negativo dentro de lo que viene siendo mi proceso de aprendizaje. Entonces ahí estamos hablando que al no haber una estructura, al no haber un diseño instruccional, ¿no? Como por ejemplo, la actividad 2.2, previo a todo, mencionaba hace un momento, sí creo que tú, Pati, ¿no? Oye, y el autoplay, ¿qué onda, no? Y que yo dije, no, pues yo tampoco sé, Pati, quién sabe, pues ahí decía, ¿no? Entonces, y que yo les dijera, pues no tengo claridad, pues hagan lo que quieran. Entonces, si yo les dijera eso, lo que va a suceder es que voy a aumentar la distancia transaccional de ustedes y van a decir, ¿saben qué? A este sujeto no le importamos. A Unives no le importa, bueno, tampoco nos para tanto, pero sí, a lo mejor no existe ese compromiso. Entonces va aumentando la distancia. Por otro lado, la otra parte, la otra arista, ¿no? Que juega un papel relevante es la autonomía. La autonomía que ya mencionamos y que está vinculada con estas ideas, pero también con lo que ya externó Wedemeyer, ¿no? Entonces nos dice que la autonomía es mayor cuando hay menor diálogo y más estructura, ¿no? Pero hay más distancia transaccional. Entonces creo que este triangulito se me hace muy, claro, muy contundente en cuanto al vínculo de estas ideas, ¿no? Que nos externan estos teóricos. Yo creo que al final nosotros cómo lo podemos sumar a nuestra formación, ¿no? Lo que estamos buscando. Bueno, si yo, y que por ahí me comentaba una alumna, ¿no? Este, por la mañana, me decía, este, doctor, ¿cómo le hago? Porque, bueno, la realidad es que yo veo que solamente me siento cómoda haciendo actividades en Word, ¿no? O en PowerPoint. ¿Cómo voy a hacer yo una presentación interactiva? ¿O cómo voy a hacer algo así, ¿no? Entonces,
bueno, la realidad es que eso es parte de un aprendizaje invisible, eso es cierto, eso es parte de un aprendizaje invisible, pero a la vez, o sea, vemos esto que estoy comentando, ¿no? O sea, si existe a lo mejor esa limitante, ¿no? Esa limitante, y no existe un correcto acompañamiento en la cuestión de lo que es la estructura, pues entonces lo único que se va a generar es una total desmotivación del estudiante y la autonomía como tal, ¿no? La autonomía como tal, también va a presentar un golpe, ¿no? Porque, digo, no me están dando los elementos, ¿no? Para yo realmente intentar hacer las cosas solo. O sea, está bien que no lo sé hacer, pero tampoco me están diciendo, oye, mira, puedes ir por este camino, por este paso, ¿no? Entonces, al final nosotros tenemos que, dentro de esta teoría, ¿no? Nos dice, sí, es bueno ser autónomo, pero la autonomía no se logra solamente de motivación, del individuo, sino que tiene que ver mucho también con los elementos que me otorgan para yo hacerlo, ¿ok? Bueno, eh, regreso acá al índice y vamos con el modelo industrial. Denme un segundo, nada más. Bueno, regreso. Y aquí en el tema aquí me vine para la conversión didáctica guiada, un segundito. Modelo industrial, como les comentaba, en qué consiste esta perspectiva o esta visión teórica acerca de la educación a distancia? Bueno, radica en algo que les mencioné en un principio, en racionalizar todo. Si por algún momento algunos decían, bueno, es que todo radica en la motivación, ¿no? Entonces, eh, hay otra corriente que dice, ok, sí, sí, sí es importante, pero es muy importante que las cosas tengan planeación, que haya objetivos, y de ahí deriva todo lo que ahora nosotros ya tenemos y asumimos, pero en un principio era, bueno, ¿y qué es lo que se quiere lograr? mm, Puedo hacer, o sea, puedo utilizar, y esta era una idea, yo creo que era lo que todo el mundo buscaba, ¿no? Por ejemplo, con los videos, es, ¿cómo le hago para yo algo que a lo mejor le puedo explicar a una persona una vez, yo quede un precedente que lo pueda explicar a más personas y las veces que ellos quieran, como que era el sueño de algunos de estos teóricos, ¿no? Ahora nosotros sabemos que, por ejemplo, yo estoy explicando esto y que gracias a la tecnología va a quedar grabado y si alguien me pregunta, le digo, a ver el enlace, ¿no? Y no es así como, déjale explico otra vez. Como cuando llega un niño, ¿no? O un adolescente o algún alumno y te dice, eso yo no lo puedo resolver porque yo no vine ese día. ¿Me puede explicar todo? Y aparte con un sentimiento de empoderamiento de que tengo derecho a la educación y me la vas a negar, ¿no? Y ese es su trabajo, es su obligación explicarme, ¿no? Entonces, realmente vemos cómo resuelve, ¿no? Esta idea, ¿no? De racionalizar, de ir por objetivos y de buscar, si bien no desde la perspectiva como tipo, recordando el video de Walk de Pink Floyd, ¿no? O sea, como que está de hacer a todos que piensen lo mismo y no tanto así, sino más bien es cómo hacerle dentro de respetando las diferencias que tienen todos los seres humanos, obviamente, pero cómo le hacemos para tratar de homogeneizar las trayectorias educativas y establecer entonces esos lineamientos que permitan que podamos capacitar a muchas personas al mismo tiempo. Entonces, un concepto muy importante, muy interesante que utilizan aquí es el tema, bueno, aquí hay algunos conceptos que no he desplegado, pero por ejemplo el tema, ya mencionaba la racionalización, pero algo muy interesante es el tema de la división del trabajo.
¿no? Y hablando de producción masiva, es algo también relacionado con lo que ya mencioné, pero bueno, si hablamos de la división del trabajo, entonces también entra la parte donde decimos, ok, quiere decir que entonces es bien importante que yo divida un tema en estos módulos, ¿no? Que yo evalúe un proyecto mediante estos pasos. Entonces, si yo voy paso por paso, como haciendo una réplica, ¿no? Como de línea de producción, entonces no podría yo empezar, ¿no? A pintar un vehículo si primero no puse, a lo mejor, no sé, la suspensión, ¿no? La carrocería o etc. Entonces, igual, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ciertos temas si previamente no sé o no les enseñé, por ejemplo, a participar en un foro, ¿no? O a subir una tarea? Entonces, nos marca esto de la división del trabajo como algo sumamente importante y la manera en que los cursos, estos cursos en línea que nosotros tenemos, bueno, ¿cómo podemos hacerlo, cómo podemos replicar y hacerlo llegar a más personas? ¿No? Esa es la idea. Entonces, dentro de esa concepción, podemos también considerar algunas otras cosas, como la situación económica. Yo creo que a lo mejor eso no lo habíamos mencionado, pero para Otto, ¿no? Era muy importante la cuestión económica, es decir, oye, o sea, imagínense en ese tiempo, ¿no? La idea. O sea, si yo, por ejemplo, puedo grabarme o puedo hacer algo que pueda replicar, pues a lo mejor ya no ocupo más maestros, ¿no? Entonces, bueno, algunos están en desacuerdo con esta perspectiva, pero YouTube es eso, ¿no? YouTube es eso. Hay un video de cómo encerar el carro, ¿no? Yo, por ejemplo, así aprendí a hacer sopita de fideo, ¿no? Cómo hacer sopita de fideo, y yo estoy seguro que quien hizo ese video ha ayudado a muchas personas foráneas que viven solas a hacerse una sopita, y no conozco a la persona. Y yo les aseguro que todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto, esto es un, por así decirlo, producto o está basado en estas ideas de industrialización de lo que viene siendo la parte de la generación de contenido, que obviamente ahora tenemos al alcance contenido digital pues muy poderoso, ¿no? Ya no solamente el video, tenemos realidad aumentada y tenemos simuladores, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Y el mundo está cambiando bastante, pero y de una manera muy rápida, pero vemos cómo estos cimientos pues siguen perdurando, ¿no? ¿Ok? Bueno, avanzando con esto, esta parte de los errores en el enlace, digo, lo corrijo, para que les voy a compartir el enlace de la presentación, para que ustedes tengan acceso a ella y puedan hacer uso ahí de los elementos que aquí se presentan. Bueno, y por otro lado, ¿no? Hablamos de la conversación didáctica de Humbler, donde, bueno, aquí más que otra cuestión, creo que todo se centra ahora en la parte del diálogo. O sea, nos habla, al final está inherente la situación de la motivación, ¿no? Y esta motivación, si se fijan, nos dice que la educación se basa en la comunicación. Y esta comunicación, lo que es más interesante es que no solamente la limita a la comunicación de docente-alumno, sino docente-docente, alumno-alumno. Y pues básicamente nos dice que cuando existe, ¿no? O sea, de tal forma que la educación a distancia estará fundamentada en una comunicación que adquiere la forma de una conversación simulada. Cuando hablamos de simulada pero activa, bueno, aquí es un precedente de lo que nosotros ahora conocemos como una comunicación asincrónica, ¿no? Entonces,
ustedes se levantan en la mañana o yo, no sé, 5 de la mañana y mando un mensaje. No le entiendo. ¿Me puede explicar aquí cómo se hace esto? Y a lo mejor a esa hora el otro individuo está dormido, ¿no? O amanecido, apenas llegando. Y, y dentro de todo no está en contacto directo. Sin embargo, cuando dice que es simulada es porque, bueno, está el mensaje, está el canal y va a llegar un momento en que la persona lo va a leer, ¿no? Y es como si estuvieras platicando. No obstante, bueno, existe la cuestión de los tiempos y todo, pero al final existe una interacción. Y luego, esta interacción también, ¿cómo se presenta? Con los recursos, es decir, algo muy parecido a lo que mencionaba Michael Moore con la estructura. Entonces, bien, aquí hay algunas ideas muy interesantes de este tipo de conversación, pero si nosotros las analizamos, nos vamos a dar cuenta que están muy vinculadas o las tenemos muy presentes. Por ejemplo, dice la sensación de una relación personal entre docente y estudiante. O sea, la sensación de que a pesar de que, por ejemplo, ahorita, pues, la sensación de que a pesar de que no nos conocemos en persona y no hemos estrechado la mano, de que hay un contacto. Y digo, mira, yo por ejemplo los puedo ver a sentir, ¿no? Los puedo ver así, los puedo ver. Y digo, mira, no están bostezando, no están durmiendo. Pues, déjame, me emociono y sigo hablando, ¿no? Pero si yo los viera así como, ya que se cae este menso, eso que eso ya lo sé, pues obvio, ¿no? Así los gestos que todos de repente leemos de comunicación no verbal, pues obviamente que eso también transmite, ¿no? Y digo, desmotiva o motiva. Entonces, creo que esa sensación, ¿no? A eso se refiere con la sensación. Y porque finalmente estamos a distancia. Ahora imagínense cuando antes era solamente una llamada. No se veía la gente. Era una llamada por teléfono. Precisamente hace unos minutos antes de la sesión, yo venía en camino, iba en carretera y me marca mi hija y me estaba preguntando por unos temas de una tarea de matemáticas. Entonces yo le venía explicando. Me quedé pensando, y qué difícil es explicar esto sin dibujarlo, sin el lápiz, ¿no? Y ella también ya desesperada, es que no te entiendo, es que... Y yo también ahí, ¿no? Entonces, digo, qué acostumbrados estamos a toda la facilidad con que podemos hacer una videollamada y mandar foto y escribir y mira esto, ¿no? Y cuando tenemos una pequeña limitante, ¿cómo sentimos que se nos cierra el mundo? Como cuando olvidamos el celular, ¿no? Que andamos sin celular un día, sentimos que algo se nos fue, ¿no? Entonces, bueno, es parte también de estos cambios generacionales y de las bondades que esta realidad ahora nos presenta. Bueno, continúo. Esta misma relación que hablaba de docente-estudiante, bueno, esta relación que existe con el diseño instruccional, con los materiales, con los recursos. Finalmente, o no finalmente, pero más bien contribuyendo a estas dos ideas anteriores, pues vemos, ¿no? Y aquí también me llamó mucho la atención esta idea, ¿no? Que dice que tanto el placer como la motivación hacia el estudio favorecen la consecución de los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Ah, me imagino que hay gente que sí tiene placer en estudiar, pero bueno, creo que más bien es una cuestión de motivación, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy haciendo algo y estoy convencido de que estoy haciendo esto porque tengo un objetivo, no una misión. Pero bueno, finalmente sí decimos, sí, estos elementos no tácitos, estos elementos no cuantificables, sino totalmente cualitativos, siempre van a ser imperantes en el tema educativo, ¿no? Si una persona no quiere aprender, así estemos dando el mejor esfuerzo, así esté frente al mejor docente del mundo, con las mejores tecnologías, en la mejor escuela, con los mejores amigos alrededor, pues simplemente no se va a dar. Porque en un principio, y ustedes recordarán dentro de todas las teorías, ¿no? Este, pues empezamos, o bueno, uno de los elementos es que se habla también de que
el aprendizaje empieza de manera interna, con una motivación, ¿no? Recordarán los higiénicos de Herzberg, ¿no? Pero bueno, por otro lado, tenemos factores como el ambiente, el lenguaje, eh, las pautas, y bueno, esto que también sin querer o no, o está inherente al diseño instruccional y a los medios que se le dan al alumno para poder acceder, ¿no? A esta educación. Voy un poquito más rápido. Este, aquí, por ejemplo, se busca dentro del diseño instruccional que los mensajes sean claros. Aquí se habla de que, como tal, las conversaciones se den en los espacios y los medios adecuados. Y por supuesto, algo que está muy vinculado con lo de con el tema anterior del modelo industrial, es la planificación y orientación acertada del trabajo. Eso vemos que ya existen dos ideas coincidentes, ¿no? Por otro lado, ¿no? Holmberg caracterizó esa conversación didáctica, pues de la siguiente manera, ¿no? O sea, ya finalmente, cómo lo aterrizamos? Bueno, los materiales de estudio deben de ser de fácil acceso y obviamente estar elaborados con un lenguaje claro. Por ejemplo, ahorita en esta presentación, aunque yo según y traté de acotar las ideas, la verdad es que acepto que hasta para mí exponerlas, digo, oye, es mucho texto, ¿no? Y eso de alguna otra manera no le da la claridad que yo quisiera. Entonces, pues esto es un claro ejemplo, ¿no? Sin embargo, a mi favor, les puedo decir que he tratado de hacer esta presentación muy interactiva y visualmente atractiva, y no el clásico PowerPoint con la plantilla de siempre. Y creo que eso a lo mejor eso puede jugar también un punto a favor. Entonces, aquí estamos hablando cuando de los temas del diseño instruccional y de los recursos que nos dan. Bueno, no es lo mismo que te digan página 15 a 22 del capítulo tal de esto y lo otro, ¿no? Donde se explica este concepto. Ah, ok, hay más sentido. Y los recursos están disponibles. A que me digan, consíguete el libro, ¿no? De Sampieri. Aquí está el enlace en Amazon para que lo compres y y léelo todo, ¿no? Y nos vemos en una semana. Entonces, si se fijan, la dificultad del acceso a ese material, pues a lo mejor va a conllevar a que yo realmente nunca lo lea, ¿no? Que quizás para salir del paso se encuentre o busque información en otro lado y ya nada más diga que sí lo hice. Entonces, finalmente todo eso tiene, tiene que ver. De igual manera, aterrizando esto, se menciona que se debe presentar sugerencias al estudiante sobre qué hacer con los materiales, qué evitar y a qué prestar atención, y ofrecer las razones que justifican el por qué se hace eso. Como por ejemplo, acá hubiera sido muy bueno, ¿por qué autoplay? ¿No? ¿Por qué yo justificaría el por qué, ¿no? Yo, por ejemplo, les aprovecho para justificarles. Yo les pedí que unas presentaciones interactivas, les hago una propuesta de o tres herramientas online como sugerencia, Visme, Canva y Genially, considerando que son gratuitas, o bueno, tienen su versión gratuita, obviamente también tienen su versión premium, pero considerando que son de acceso, considerando que no tienen que descargar ningún software, considerando que basta que compartan un enlace, considerando que en la actualidad es ya inclusive el mismo Office, ¿no? Está evolucionando con el 365 y la realidad es que ya casi nadie comparte presentaciones en archivos, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, eso es mi justificante, ¿sí? Eh, por otro lado, está la parte de invitar a un intercambio de opiniones. Aquí, a grandes rasgos, comunicación multidireccional, plataforma estudiante, estudiante, plataforma estudiante docente, estudiante con estudiante. Entonces, eh, si yo garantizo que existen todos esos elementos de convivencia, pues voy ya ganando 3-0, ¿no? Haciendo la analogía.
Por otro lado, involucrar la parte emocional del estudiantado para que haya interés en torno a los temas y problemas que se estudian. Bueno, esto muy relacionado con lo del aprendizaje situado. Estamos en una zona de inseguridad, bueno, ya casi todo el país está así, pero pero a lo mejor si en una zona, no sé, se siembra, no sé, fresa, ¿no? Está muy fuerte el tema del aguacate. Ah, bueno, entonces buscar contextualizar todo hacia ese tema. No es el tema del agua, o hay un tema muy fuerte social, ¿no? De, de, de alguna lucha que se tenga. Ah, bueno, lo aboco hacia ese sentido, ¿no? Entonces, buscar el interés. Y por otro lado, dice procurar un estilo personal en la elaboración de materiales. Esto después avanzó y migró a que todos los materiales tengan, por ejemplo, una situación de una cierta imagen institucional, utilizar los mismos colores, tener más o menos los mismos conceptos. A eso se refiere. Y delimitar los cambios de temas mediante declaraciones explícitas o cualquier otro recurso que permita al estudiante comprender cuando se pasa de un contenido a otro. Es decir, concretizar las unidades temáticas, ¿no? Y inclusive esto va al tema de evaluación, ¿no? Como tal. ¿Ok? Bueno, pues a grandes rasgos, este, esto es parte de lo que viene siendo los temas, ¿no? De estas 2 semanas. Yo sé que ustedes han investigado también ya. Espero que lo que les compartí pueda enriquecer esa perspectiva. Y bueno, para también continuar con el tema a ver, dejen proyecto compartirles socializar aquí con ustedes el instruccional de la actividad para esta semana. Es actividad 2.2, ¿verdad? Ok, aquí está. Sí. ¿Sí? Entonces, bien, aquí dice, aquí el instruccional que ustedes ya habían analizado, y donde, como bien mencionan, ¿no? Les piden que hagan un guión y que desarrollen un curso en el sistema Autoplay con la información relevante a cada teoría. Bueno, esto que viene aquí, o sea, yo lo que se los compartí en el foro de novedades, pero también se los envié en, en un, en un mensaje de correo de aquí dentro de la plataforma. Y bueno, mi propuesta es la siguiente, ¿no? Hacer un ajuste a ese instruccional. ¿Qué es lo que cambia radicalmente? Bueno, que en lugar de hacer esto en un autoplay, lo que les pido es que hagan una presentación interactiva con el concepto de autoplay, ¿no? No en el programa que se llama autoplay, sino con el concepto de autoplay. El concepto de autoplay significa como tal, ¿no? Que en cuanto, como los discos, ¿no? Que tú lo colocas y empieza a avanzar. Bueno, yo aquí creo que con que sea interactiva y con que tenga estos vínculos como lo que ustedes están viendo en esta presentación que les compartí, que puedan tener la autonomía de ir viendo lo que ustedes quieren, ¿no? Índice, me regreso, veo este tema o lo puedo ver en el orden que yo quiera, ¿no? A eso me refiero. Entonces, bueno, que sea interactiva y en ese sentido aquí les pongo que permita la navegación e interacción mediante hipervínculos. Entonces, para esto, lo que también le estoy pidiendo como un elemento adicional es que consideren una actividad de gamificación, ¿sí? Digo, para darles esa sensación como de si fuera una sesión de clase, la parte temática y alguna actividad de gamificación que fortalezca los temas. Entonces, Por ejemplo, maestro, perdón, sí, yo en esta partecita, así como mencionan los compañeros, me quedó duda, pero ya sí, comencé a trabajar y, por ejemplo, hice un crucigrama, una sopa de letras, mm, un cuestionario de opciones múltiples, pensando en esa parte. Entonces, cabría, como usted dice, esa actividad ahí. sí, perfectamente.
perfectamente. Gracias. Entonces, igual ahí les comparto también unos enlaces, al respecto de ello. A ver, déjenme. Perdón. Les comparto aquí, para ello, ¿no? Unas sugerencias de recomendaciones de presentación interactiva, pero también aquí una de herramientas para gamificar, ¿sí? Aprovechando ahí un enlace que tenía de un curso que di al respecto. Pero bueno, aquí en Genially, por ejemplo, se me hace una plataforma que tiene muchas ventajas. Igual si quieren darse la oportunidad, miren, es esta. No sé si la logran visualizar. Pero aquí cuando hablamos de creaciones, perdón, cuando hablamos pues a lo mejor hasta de plantillas o... A ver, ajá. A ver, por ejemplo, aquí, cuando hablamos de plantillas y todo, así como también las demás herramientas tienen estas opciones, pero miren cómo aquí ya hay un apartado de gamificación, así como hay un apartado de presentaciones, que hay un apartado de gamificación. Y bueno, estas plantillas son muy fáciles de manejar, pero pues vienen ya cubos, viene hasta un Jumanji, vienen juego de la oca, vienen quizzes, vienen... La realidad es que está muy interesante, así como para que lo eh, estén ustedes observando cuál es la mejor opción. Pero hay muchas cosas, ¿no? Obviamente hay algunas que son contenido premium y hay contenido que es gratuito. Pues bueno, a lo mejor nada más aquí hay que filtrar, quitar la parte premium y quedarnos con lo gratuito. O en un dado caso decir, bueno, voy a pagar la suscripción, ¿no? O sea, la realidad es que se pueden hacer muchas cosas al respecto de esto. Y el editarlo es como cualquier PowerPoint, ¿no? Por así decirlo. Entonces se me hace una idea, pues yo creo que podría ser ahí enriquecedora, ¿no? Que agreguen eso. Me pregunta Moisés si es una presentación interactiva con una actividad de gamificación. Sí, tal cual, ese es el producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a entregar? Un archivo donde venga el enlace, con su portada, el enlace, y igual el enlace y de preferencia que la presentación interactiva te mande a la cuestión de la gamificación y ya, eso sería todo. ¿Ok? Bueno, entonces, pues de mi parte creo que sería todo, salvo que tengan alguna duda, algún comentario, no sé. No, pues muchas gracias, doctor. Creo que sí nos... Gracias. Ok, qué bueno. Por ahí unas compañeras, me queda un minutito, pero ya para no hacerlos conectar de nuevo, lo voy a decir rápido. Una de sus compañeras me ha estado preguntando sobre el tema del proyecto doctoral, le gustaría que platicáramos a lo mejor variables, el tema de categorías, supuesto investigación, hipótesis. No sé si ustedes ya lo estén viendo, pero si en un dado caso a alguno de ustedes le interesara, yo lo que le comentaba ya que podríamos destinar un espacio en alguna otra sesión, consultarlo primero con todos y si es de su agrado, pues yo con mucho gusto les puedo presentar algo ahí al respecto para que les sirva. ¿Sale? Bueno, pues de mi parte será todo. Les agradezco muchísimo su tiempo y ya les mando mensaje para ponernos de acuerdo cuándo podría ser la siguiente sesión y ponernos de acuerdo ya cuando usted lo vea pertinente. ¿Sale? Bueno, pues buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches a todos. Gracias, Buenas doctor. noches. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Gracias, gracias.